Saludos, soy el ingeniero Eduardo Leca Yaque, especialista en equipos de aire acondicionado, que es una rama de la tecnología muy productiva y necesaria en la vida cotidiana de la humanidad. Por ejemplo, es utilizado en las habitaciones de las residencias, en las industrias, en las telecomunicaciones, sobre todo en los servidores de las computadoras, en los aeropuertos, hospitales, en la agroindustria, en la pesquería, etc. Su función es crear un confort y climatización del ambiente, porque estos aire acondicionados controlan la temperatura, ya sea frío o calor, controlan la humedad del medio ambiente, vapor de agua, y el tratamiento del aire por medio de filtros de carbón, cuya función es eliminar los olores de comida, pintura, cemento. Además, también contiene filtros que eliminan los virus y bacterias, repito, los virus y bacterias, y que están compuestos por una sustancia que proviene de la hoja de té, llamada catequina. Últimamente se han descubierto que el serpentín de cobre, que constituye el evaporador, que es la etapa de enfriamiento y que va en el interior de la habitación, elimina también los virus y bacterias. Los evaporadores más modernos, que son los elementos que producen el enfriamiento, contienen en sus tarjetas electrónicas diversos sensores como detectores de movimiento, de calor, del clima, del medio ambiente, aumentando o bajando el enfriamiento de la habitación para ahorrar energía eléctrica. Además contienen las partículas llamadas nanoe y son lanzadas por el ventilador, o sea, lanzadas por el ventilador del evaporador al medio ambiente para la captura de los virus y bacterias que se encuentran flotando en el aire y en el piso, y luego son atraídos por el mismo ventilador y el evaporador, eliminándolos en el filtro. También contiene el dispositivo llamado ionizador, que lanza partículas de iones negativos mediante el ventilador del evaporador al medio ambiente, y van a sustituir o reemplazar las cargas negativas o iones negativos que las personas que han perdido ya, esta pérdida hace que las personas se sientan cansadas, con sueño, estresada, y al compensar de iones se sienten como si estuvieran en una montaña, o en la playa. Obligatoriamente se le tiene que hacer un mantenimiento preventivo y correctivo, tanto al evaporador, que es la etapa que absorbe las calorías para producir frío, y al condensador, que es la etapa donde se convierte el gas refrigerante en líquido refrigerante. El evaporador se ensucia mucho porque su motoventilador succiona pelusas de distintos animales, tierra
microorganismos como virus y bacterias y taponea los filtros, bajando o disminuyendo su capacidad de enfriamiento. El condensador, como tiene motoventilador, se ensucia su serpentín y el motoventilador, disminuyendo la velocidad de dicho ventilador y disipando poco calor, lo cual trae como consecuencia un aumento de la energía eléctrica, recalentamiento del motocompresor y baja capacidad de enfriamiento. Los aire acondicionados, tanto para su mantenimiento y reparación, se necesitan ciertas herramientas como son bloc de manómetros para medir las presiones de baja y alta presión del sistema de aire acondicionado, bomba de vacío para sacar la humedad, el agua del sistema, porque si esta humedad ingresa al sistema y no le hacemos un buen vacío, esta humedad que es agua se mezcla con el aceite y gas refrigerante y forma lodos y ácidos, sobre todo ácidos clorhídricos, que van a eliminar el barniz del bobinado y por lo tanto se cruzan las espiras y se quema el motor. También van a formar lodos interiormente. También tenemos los termómetros del rayo láser tipo pistola para medir la temperatura. Lo están viendo ustedes, pongamos, en los mercados. Esa pistola de rayo láser que mide la temperatura de la persona. La temperatura normal de una persona es de 36 grados centígrados. Además tenemos los termómetros, repito, los termómetros digitales con bulbo sensor de gran longitud, pinza amperimétrica para medir voltaje, ohmiaje y amperaje, etc. Vacuómetros para medir el vacío en micrones. Taladro, en este caso se debe comprar un buen taladro, un DeWalt, ya más o menos de 750 watts con broca de 30 centímetros para perforar las paredes. Hidrolavadora, que es el que lava con agua tanto el evaporador como el condensador. El aniómetro digital, repito, el aniómetro digital, que nos mide la velocidad del aire que lanza el motoventilador del evaporador. Esta velocidad del aire nos indica también la temperatura de enfriamiento. Aquí sí, que la velocidad del aire que bota el ventilador rodillo está en relación con la temperatura. Tenemos que tener también bolsas transparentes para colocar el evaporador y condensador cuando se van a lavar con agua y hidrolavadora, para no malograr las tarjetas electrónicas. Tenemos que tener martillo, nivel, cortatubo, puente, prensa, expandidores de golpe de diferentes medidas, dobladores de tubo de diferentes medidas, tipo palanca o resorte. Equipo de soldadura de acetileno o más PROC transportable. Aparte que algunos lavan tanto el condensador
como el evaporador con el llamado altifón, color morado para el condensador, y Acticlean, color verde para el evaporador. Pero hay que echarle en una proporción, ya, porque si ustedes no lo hacen en una proporción adecuada con el agua, corroen las aletas de aluminio, tanto el evaporador como el condensador. Al corroerse, a eliminarse estas aletas, baja su potencia frigorífica. Ahora, cuando estos aire acondicionados están, por ejemplo, en la costa, donde la brisa marina lo destruye, hay que echarle anticorrosivos. Por ejemplo, tenemos el Blue Infinitus, que es un líquido anticorrosivo. Tenemos también el Black Infinitus. Tenemos el Goldfin. Son elementos anticorrosivos que se le echa a las aletas de aluminio para que la brisa marina no las corroe. Ya. Ahora, en un sistema de aire acondicionado tenemos las etapas y se basan mayormente a la termodinámica, que significa movimiento del calor, y son regidas por unas leyes o principios. Esto es en general, en todos los sistemas de refrigeración. Primera ley, dice, todo líquido que se evapora absorbe calor y produce frío. Quiere decir que todo líquido que se va a evaporar absorbe calor y produce frío. Un ejemplo, los gases refrigerantes, que son los que sacan el calor por medio del evaporador y lo botan por el condensador. El evaporador está dentro de la habitación y el condensador está fuera de la habitación. Otro ejemplo, por ejemplo, el alcohol. Cuando se echan ustedes en sus manos, lo echan en líquido y al rato ya no lo ven porque se ha evaporado. Pero para haberse evaporado ha necesitado calor. Y ese calor ya no lo ha obtenido. Lo ha obtenido del cuerpo humano. El tiner también. La gasolina también. Etcétera. Esta ley se produce mayormente en la etapa de evaporación, en el llamado evaporador. Segunda ley, dice, al calor nadie lo puede detener. Lo pueden detener momentáneamente los siguientes elementos: el poliuretano, el ternopol, lana de vidrio, fibra de vidrio, hielo, vacío y aceite. Lodo, barro, se produce en el evaporador. Por ejemplo, el poliuretano y el ternopol son aislamiento momentáneo. El poliuretano lo utilizan, por ejemplo, como aislamiento en las refrigeradoras, en las cámaras, en los paneles de las cámaras frigoríficas. La lana y vidrio y fibra de vidrio lo utilizan para envolver los ductos metálicos, ¿no? Con un folio de aluminio, para que no pierda frío. Si pierde frío es como si tuviera una puerta de una refrigeradora, ¿no? Que está abierta y va a perder frío y va a haber mayor consumo de energía eléctrica. En el lodo barro, por ejemplo, se produce en el evaporador. Cuando ya los filtros están saturados del evaporador de tierra, la tierra pasa y como la tubería o serpentín del evaporador está húmedo, forma el lodo o barro. Este lodo o barro es un aislamiento momentáneo, digamos, ¿de quién? Del calor. Es como si se hubiese apagado, ¿no? O se hubiera apagado la llama cuando ustedes quieren hervir una olla de agua. Por lo tanto, el agua no va a hervir. ¿Y quién va a absorber ese líquido? El motocompresor, y se va a comenzar a congelar tanto el evaporador, la tubería de baja, hasta el motocompresor, y se produce lo que se llama golpe líquido que destruye el motocompresor. La tercera ley dice que el calor se transmite
del cuerpo de mayor temperatura, o sea, más caliente, al de menor temperatura, frío, hasta que se equilibran. Se produce en el condensador mayormente. El condensador, debido a la alta presión y la alta temperatura que le da el motocompresor, llega al condensador y comienza a convertirse de gas a líquido caliente. ¿Para qué? Para abastecer el líquido al evaporador. Entonces, repito, el calor se transmite de los cuerpos de mayor temperatura más caliente al de menor temperatura más frío hasta que se equilibran. ¿Y dónde se produce? En el condensador. Bueno, y acá vienen las etapas de un aire acondicionado. Por ejemplo, la etapa de compresión, cuya función es succionar y comprimir el gas refrigerante. Exactamente. El gas refrigerante que baja del evaporador hacia el compresor baja a baja presión y a baja temperatura. Y el compresor vuelve a elevar la presión y la temperatura de este gas refrigerante para que en el condensador se convierta de gas a líquido. Segundo, la etapa de condensación. Es la etapa donde el gas refrigerante a alta presión y temperatura se convierte a líquido refrigerante caliente, con desprendimiento de calor y se encuentra fuera de la habitación el condensador. Y tercero, la etapa de expansión. Es la etapa donde el líquido refrigerante sufre una pequeña caída de presión para que cuando ingrese al evaporador se evapore rápidamente, absorba calor y produzca frío. Cuarto, la etapa de evaporación. Es la etapa donde el líquido refrigerante se evapora, absorbiendo calor y produciendo frío. Además, el alumno se le enseña la lectura de los diagramas eléctricos de los aires acondicionados, los elementos electrónicos de la tarjeta principal, tarjeta display y control remoto, circuitos eléctricos con contactores, relay, llave electromagnética, protector de fase, termostatos digitales Hermes y Honeywell, etc. También se le enseña el vacío y cargado de un aire acondicionado. Por último, se le enseña aire acondicionado automotriz. Y los diferentes aire acondicionados que se encuentran en el mercado, como son los aire acondicionados, los mini split. Los split significa separado, o sea, cuando se compra, el evaporador viene con su catálogo, su control remoto en una caja, y el condensador viene con sus tuberías, ya que van a unir tanto al evaporador como al condensador. Aire acondicionado compacto ducto, quiere decir condensador y evaporador en un armario, pero separados, y donde salen los ductos de alimentación de aire frío y de retorno de aire caliente. Ya, aire acondicionado split ductos unidos por tubería de cobre. Aire acondicionado piso-techo. Aire acondicionado cassette, que son en forma rectangulares o de cuadrado, y por los cuatro lados sale aire frío. Por el centro succiona aire caliente, se filtra y por los cuatro, digamos, lados sale aire frío. Y esta distribución del aire frío la hacen unas persianas. Tenemos aire de precisión, que mayormente se utiliza en, digamos, en las telecomunicaciones, en los servidores, digamos, de las computadoras. Y por último, el aire acondicionado Rupton, que se está usando mucho, que tiene inclusive calefacción. Puede ser a gas propano
o puede ser, digamos, a resistencia. También tenemos los aires acondicionados VRV o VRF, que dice volumen o flujo de refrigerante variable, que trabajan con varios motocompresores en paralelo, y trabajan con muchos evapores. Mayormente se utilizan en los edificios, ¿ya? Con varios evapores. Aire acondicionado con evaporador fan coil. Fan significa ventilador y coil significa serpentina o bobina. Mayormente lo utilizan también con los chillers. Ya no usa gas el fan coil. Cuando usa gas se llama de expansión directa. Y cuando usa agua para enfriar el medio ambiente, quiere decir que trabaja con el llamado chiller. ¿Y qué es un chiller? Un chiller es un enfriador de líquidos. Entre esos, el agua. Y si el sistema de refrigeración enfría el agua y por medio de bombas van enfriando todo el proceso, ya sea proceso industrial, por ejemplo en la industria plástica, utilizan agua fría, ¿no? En la, digamos, agroindustria también, para frutas y espárragos. Se utiliza, digamos, también en la industria de vino y cerveza. Y así etcéteramente. Estos aires se dividen en dos modelos. A, con motocompresores convencionales. Son aquellos que funcionan con 60 Hz y velocidad constante de 3600 revoluciones por minuto. Mantienen siempre esta velocidad. Prende y apaga. Esto da motivo a un mayor consumo de energía eléctrica y desgaste del compresor. Se pueden probar en forma directa al tomacorriente o llave termomagnética de acuerdo al amperaje. Si es alto el amperaje, se utiliza con contactor. Pueden ser monofásicos o trifásicos. En el tomacorriente sale ondas senoidales. B. Motocompresores inverter de corriente alterna, de onda cuadrada, monofásica o trifásica y de corriente continua. Su velocidad puede ser de 900 a 7200 revoluciones por minuto. Esta velocidad varía de acuerdo a la frecuencia y a la carga térmica. A mayor carga térmica, mayor frecuencia, mayor velocidad del motocompresor y de los ventiladores. Funcionan con ondas cuadradas. Son automatizados, o sea, funcionan en forma remota a larga distancia, utilizando las señales inalámbricas Wi-Fi. Pueden ser un celular, tablet, etc. Los invito a participar capacitándose en forma virtual y luego presencial en los equipos de aire acondicionado en el Instituto Gamor, cuya especialidad va a ser muy útil, repito, muy útil en esta época de la pandemia de coronavirus. Porque el virus, cuando no se le remueve en el ambiente, queda flotando. Y el único que lo remueve es el evaporador con su ventilador rodillo, disminuyendo su contaminación. Por tanto, repito, por tanto, digo siempre, y lo repito, el que estudia triunfa y tiene mayor oportunidad, digamos, en los trabajos. Se necesitan muchos técnicos en aire acondicionado, no solo en el Perú, en todo el mundo. Porque, como les vuelvo a repetir, se está usando mucho, tanto en la electrónica como, digamos, también se está usando en los aeropuertos, hospitales, ¿no? En los supermercados también. Y ustedes tienen que saber que lo más moderno es llamado el inverter.
que una vez conectado este aire acondicionado ya no apaga, aumenta y disminuye su velocidad de acuerdo a la carga térmica y a la frecuencia. En la Gamor tenemos varios aires acondicionados inverter. Tenemos por ejemplo el Cold Point, el CIA y el Carrier. Son aire acondicionados inverter. Bueno, me despido de ustedes y les doy las gracias. Gracias por todo.